Bienvenido a nuestro estudio del libro de Éxodo. Hemos llegado al capítulo 20 y ahora estamos todavía en el tema de los santos mandamientos de Dios, la segunda parte. Éxodo 20, 14 y 15 dice: no cometerás adulterio, no robarás. Una breve introducción acá es que ya hemos estudiado que los primeros 4 mandamientos tratan sobre la relación que su pueblo debería de tener para con Dios. Y del 5º al 10º de estos mandamientos van a tratar lo que es la relación con el prójimo o con sus semejantes. Veamos entonces este 7º mandamiento: no cometerás adulterio. Éxodo 20, 14. Y la primera parte de esto es: Dios creó el matrimonio. La letra A dice: el matrimonio es una unión complementaria. Vamos a explicar eso un poquito más adelante, pero antes quiero que veamos la definición para que nos entendamos desde el principio de la palabra matrimonio. La palabra matrimonio proviene del latín matrimonium. Esa es la palabra que nosotros tenemos al español. Matrimonio viene de ese latín, esa palabra matrimonio, que a su vez se compone de las palabras, es 2 palabras contractadas en una, matrimonio, y la palabra mater, que significa madre, y el sufijo monium, que significa condición, o hablaba del estado civil de la mujer. Así, entonces la palabra quedaría de esta manera en el latín: mater, de donde nosotros al español tenemos madre o matriz o útero. Ahora, por definición entonces, el único matrimonio que existe es esa relación que se da entre un hombre y una mujer, lo que hoy se conoce como el matrimonio tradicional, aunque realmente por definición el matrimonio es eso, la relación, lo que une a 2 personas, y sería un hombre y una mujer. Ahora, cuando hablamos de el mandamiento no cometerás adulterio, ¿por qué Dios prohíbe el adulterio? Y parece una pregunta tonta, ¿no? ¿Por qué Dios prohíbe el adulterio? Pero bueno, vamos a explicar un poquito eso, por qué no es una pregunta tonta. Y la fidelidad en realidad en el matrimonio es algo que se espera, algo que en todo matrimonio es lo ideal y es lo que esperamos. Entonces la fidelidad en el matrimonio está arraigada no en nuestro pensamiento como sociedad o en el gobierno mismo o el Estado, sino porque realmente es algo que está todavía, que nuestra sociedad tiene y que viene de la enseñanza bíblica, es decir, de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, todavía existe en nuestra sociedad que la fidelidad en el matrimonio es algo bueno, pero no es algo arraigado en sí mismo en el pensamiento humano por sí solo. Este pensamiento es algo que todavía queda un poquito de esa enseñanza, ¿no?, en nuestra sociedad, de lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces la fidelidad dentro del matrimonio es algo que nosotros damos por un hecho. Eso es lo que se espera que suceda. ¿Pero por qué? En el 5º mandamiento estudiamos que Dios creó la familia, ¿no? No fue la iglesia, la religión, la que creó la familia, sino fue Dios mismo. Y de igual manera, Dios ha creado el matrimonio. Lo leemos nosotros en Génesis 2, 18 y los versículos 21 al 24, donde el Señor dice: no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda a su medida o una ayuda idónea. Y esto es lo que el Señor hace, y dice: y de estos 2 serán una sola carne, no serán un solo ser. Ahora, esta unión, nos damos cuenta, es una creación misma de Dios.
Eva fue creada de la costilla de Adán. Ella era hueso de su hueso, tal como Adán lo reconoce, y carne de su carne. Fueron separados y luego reunidos nuevamente. Y se les ordena que se multiplicasen. Esto describe lo que llamamos una relación complementaria. En la creación mismo encontramos esto. El hombre y la mujer fueron diseñados por Dios mismo para que se complementasen el uno con el otro. Esa es nuestra visión del matrimonio, es decir, una unión complementaria. El diccionario Oxford define la palabra complementario o complementaria como de esta manera. Dice, combinar de tal manera que mejore o enfatice las cualidades de cada uno o de otro. Entonces, al examinar el orden de la creación de Dios, es claro ver que el hombre y la mujer fueron creados para encajar física, emocionalmente, psicológicamente y en varias otras formas que fuera una unión, tal como Dios la crea desde el principio. Entonces, solamente un hombre y una mujer pueden cumplir el mandato de Dios de ser fructíferos y multiplicarse. Fuera de esto no existe, ¿no?, el que esto se dé, el que se pueda dar este mandamiento de ser fructíferos y multiplicarse. Solo un hombre y una mujer que vivan juntos en el vínculo del matrimonio, en la fidelidad y exclusividad para sí mismo, pueden combinarse y pueden complementarse de tal manera que realcen las cualidades del uno como del otro. Punto B. El matrimonio también es una unión de pacto. ¿Por qué decimos esto? No es una unión de un compromiso o un convenio o un contrato. Es un pacto. Vamos a explicarlo más adelante. Ahora, nuevamente, ¿por qué Dios prohíbe el adulterio? Porque Dios creó el matrimonio como una relación de pacto. No es nada más una relación temporal. Es mucho más que una relación de novio, de novia, y mucho más que una relación de noviazgo, vamos a decir, con un compromiso quizás un poco serio. No, esta es una relación, el matrimonio es una relación de pacto. Dios mismo es el que crea esto. Mire nuevamente Génesis 2:24, cuando dice que los dos se unirán y serán un solo ser, o la versión antigua dice serán una sola carne. La palabra ahí o la frase una sola, el significado es que el hombre y la mujer están pegados, están juntos permanentemente. En el tiempo del profeta Malaquías, Dios juzga a la nación de Judá porque existía la cultura de infidelidad o la cultura del divorcio, donde los hombres no tenían en cuenta el matrimonio y no lo veían como un pacto, sino como una relación temporal, mientras la juventud de su esposa o de su pareja duraba. Y cuando se cansaban de su esposa, por cualquier razón, por la edad, por lo que sea, simplemente iban, se divorciaban o buscaban una persona más joven con la cual estar. Malaquías 2:13-15 habla de esto y habla de que por qué la nación o los hombres estaban dejando a lo que era la mujer de su juventud y eran desleal a ella buscando otra relación. Entonces, respondemos la pregunta nuevamente. ¿Por qué el adulterio es un pecado? Porque es una violación de un pacto sagrado, de una unión que Dios ha creado y que se ha celebrado, que se ha dado delante de Dios. No es una unión simplemente que se da a las escondidas o delante de la sociedad nada más. No, esta es una unión que se da delante de Dios, celebrada, y es un pacto. Segundo punto. El matrimonio es un diseño simbólico. ¿De qué? La letra A dice de Dios y su pueblo. El matrimonio es un símbolo de la relación de Dios con su pueblo. Y hay varias veces
en el Antiguo Testamento que Dios se refiere a sí mismo como el esposo de su pueblo. Isaías 54:5, la Nueva Biblia Latinoamérica dice: porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Dice ahí, usa la palabra tu esposo, hablando de esta relación de Dios mismo con la nación de Israel. Jeremías 31, versículo 31 y 32 dicen: Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Nuevamente, Dios aquí usa el ejemplo del matrimonio para ilustrar su relación con la nación de Israel, y que ellos fueron infieles a ese pacto que tenían, como el pacto como un matrimonio, porque dice: yo fui como un esposo para ellos, declara el Señor. Entonces Dios juzga a Israel, a Judá, por volverse también a otros dioses, y a esto llama un adulterio, lo que nosotros podríamos llamar hoy en día un adulterio espiritual. Jeremías 3, 8 y 9 dice: vio que yo había despedido y repudiado a Israel por su infidelidad y sus prostituciones, pero tampoco ella tuvo temor, sino que con la misma rebeldía de su hermana fue y se prostituyó. Como Israel tomó a la ligera sus prostituciones y adulteró con ídolos de piedra y de madera, la tierra quedó contaminada. En ese texto que tenemos nosotros en Jeremías 3, 8 y 9, de manera similar, Dios acusa nuevamente ahí a Israel de cometer este adulterio espiritual contra él. ¿Y cómo lo hicieron? Volviéndose a otros dioses, incluyendo en su religión, en su pensamiento, en su fe, otros dioses. Y a esto Dios llama un adulterio espiritual, porque rompieron ese pacto que tenían, ¿no? Y el simbolismo que encontramos aquí de esa relación es bien importante comprenderla. Esa relación que Dios tiene con su pueblo lo ve como un matrimonio. Por lo tanto, nuestra fidelidad está basada también en ese pensamiento bíblico de relación con Dios. Oseas 4, 12 y 13. Este profeta también va a hablar casi lo mismo, en la misma línea. Dice: mi pueblo le pregunta a su ídolo de palo, y ese palo le responde. Su espíritu de prostitución los hizo errar, abandonaron a su Dios para prostituirse. Sobre las cimas de los montes ofrecieron sacrificios, sobre las colinas y debajo de las encinas, álamos y olmos que tenían buena sombra quemaron incienso. Por eso se prostituyeron sus hijas y sus nueras cometieron adulterio. Nuevamente acá, el simbolismo que encontramos de esta relación con Dios para con su pueblo, y el pueblo siendo infiel, yendo hacia otros dioses, adorando otros dioses. Y vemos acá que es una realidad bastante seria de esto, de cómo ve Dios el que las personas puedan ir y volverse a otros dioses. Lo ve como que el pacto que Él tiene con nosotros se ha quebrantado, se ha roto de esa manera al no serle fiel. Así que debido a que el matrimonio es un símbolo de esta relación de pacto que hay entre Dios y su pueblo, el adulterio de esta manera es categóricamente condenado y es visto como un pecado. El matrimonio es un diseño simbólico. ¿De quién? De Cristo y su iglesia. Estamos muy familiarizados con el simbolismo del matrimonio y relación de Cristo con su iglesia. La iglesia aquí es llamada la novia de Cristo. Efesios 5, 25 al 27.
Dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Entonces el matrimonio acá, nos damos cuenta, de acuerdo a esta narración bíblica de Efesios capítulo 5, es un símbolo de esa relación de pacto que Dios tiene con su pueblo y de la relación de pacto que Cristo tiene con su iglesia. Entonces el adulterio es una violación del pacto matrimonial y debe considerarse tan grave como romper el pacto con Dios mismo. Punto número 3. En el matrimonio Jesús aplica la ley. En el Sermón del Monte Jesús habla de este mandamiento y explica lo que realmente es un significado más profundo y una enseñanza que es preventiva de la infidelidad matrimonial, del adulterio. Vemos en Mateo 5, 27 y 28, dice, ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. En esta enseñanza Jesús lleva la intención de este mandamiento mucho más allá del acto físico del adulterio. Dice que el adulterio es un asunto del corazón. Y Jesús lo que está enseñando acá es que debemos de combatir los malos pensamientos antes que esos malos pensamientos se vuelvan una realidad. La Biblia describe en el versículo 28 de este capítulo 5 de Mateo, cuando dice los deseos, es una intención con lujuria, es el comienzo del pecado sexual. Por eso Jesús dice que debemos de evitar que esos pensamientos se arraiguen, queden en nuestra cabeza para siempre. No podemos evitar los malos pensamientos, pero sí lo que podemos evitar es que esos malos pensamientos hagan nido, tengan una raíz profunda en mi cabeza. Jesús dice que tales deseos son adulterios porque son la intención y la semilla del adulterio. Entonces, tenemos que combatir los deseos y las intenciones cuando comienzan y no cuando se vuelven una realidad. Por lo tanto, tan pronto como se pueda considerar la idea del adulterio, nos estamos alejando de Dios para adorar a otros dioses y romper ese pacto que tenemos con Dios. Llegamos entonces al octavo mandamiento, no robarás. Y vamos a ver esto, el principio, la primera parte es el principio de la creación. Quizás este es uno de los mandamientos que menos se estudia, pero aquí tenemos a Dios poniendo leyes a su pueblo y definiendo la manera como Él quiere que su pueblo se relacione con los demás, con su prójimo. Antes que el gobierno o la sociedad lo viera como algo moralmente malo robar, el Señor define aquí lo que es la propiedad privada, ¿no? Y hemos empezado a ver estos mandamientos y lo vemos que todo tiene su raíz en el orden de la creación de Dios. Y aunque a muchos no les parezca, este mandamiento contra el robo también se encuentra en el vínculo mismo, en esa unión que Dios hace en su creación. Sabemos que todo lo que cada persona posee y lo que Dios dio al hombre y a la mujer desde el principio es dado por Dios. Esas posesiones que Dios dio también deben de ser usadas
para la gloria de Dios. Entonces, si robamos alguna de esas posesiones que no son nuestras, estamos robando o quitando lo que Dios le dio a esa persona y que no es nuestro. Entonces, en efecto, lo que estamos haciendo es robar lo que por derecho y en última instancia pertenece a Dios, porque todas las cosas de todas maneras le pertenecen a Dios. Entonces, al robar, no estamos robando solamente a nuestro prójimo, sino estamos robándole también a Dios. Y uno no puede robarle a Dios sin que haya un juicio. Dios no comparte lo que es suyo, su honor y su gloria con otro. Lo dice claramente la palabra de Dios. Así es como el mandamiento contra el robo nuevamente nos hace volver a ver la creación, porque en la creación Dios da al hombre en sí un gobierno total sobre todo lo creado y exclusivo. Determina lo que es una propiedad para el hombre, manejado, controlado por el hombre mismo, por mandamiento de Dios. Segunda división en el segundo punto. Este mandamiento incluye, vamos a ver qué es lo que incluye este mandamiento cuando dice no robarás. Parte A, es robar la propiedad de otros. Y algunos países hacen por decreto o hacen leyes por medio de las cuales es fácil que el Estado, es decir, el gobierno, se quede con la propiedad o la herencia que se ha dejado a los hijos o los nietos a través de unos impuestos mucho más altos de lo que la propiedad vale o casi al mismo valor que la propiedad tiene, ¿no? En el Estado socialista o comunista donde se supone que toda la propiedad que existe es del pueblo, pero en realidad la propiedad no es del pueblo, sino que es del Estado o el gobierno. Y la gente de a pie, es decir, el pueblo no posee nada, no es dueño de nada. Es el Estado el que regula, posee y controla todas las propiedades, ¿no? Esto es lo que generalmente pensamos cuando consideramos este mandamiento, ¿no? Cuando vemos que Dios es el que ha dado la propiedad. Y si se la ha dado a otra persona y nosotros robamos, estamos robando, dijimos ya antes, no a Dios. No nos pertenece. Y si no nos pertenece, no tenemos derecho a tomarlo. Este mandamiento nos damos cuenta que tiene su raíz y sale de la misma palabra de Dios. Y vemos cómo en muchas sociedades, en muchas naciones, se respeta mucho la propiedad privada, mientras que en otras simplemente no se tiene en cuenta. Punto B. Este mandamiento incluye también el robo en los negocios. En la antigüedad, el método más común para robar en los negocios era el uso de pesas o medidas que no eran exactas. La Biblia habla específicamente de este tipo de robo en Levítico 19, 35 y 36. Dice, no sean injustos en el juicio ni hagan trampas al medir terrenos o al pesar o medir algo. Usen balanzas, pesas y medidas justas. Yo soy el Señor su Dios, que lo sacó de la tierra de Egipto. Nuevamente el Señor va aquí en este mandamiento, no robarás, le recuerda, así como ustedes eran robados del fruto de su trabajo y no tenían nada, no poseían nada, porque el gobierno, el Estado de Egipto era dueño de todos, de todo lo que ustedes tenían, ni sus hijos eran de ustedes. Asimismo, dice el Señor, yo los saqué de ahí, los liberé, no para que tengan una vida igual a la que tenían antes, sino que sean una luz en medio de la oscuridad. Dios les recuerda aquí que sean justos y que no practiquen la deshonestidad, que es un robo. Deuteronomio 25, 13 y 15 dice, no tendrás en tu bolsa pesas diferentes, una grande y una pequeña, no tendrás en tu casa medidas diferentes, una grande y una pequeña, tendrás peso completo y justo.
tendrás medida completa y justa, para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces nos damos cuenta aquí el Señor es justo en todo. Y dice, así como yo soy justo, ustedes también sean justos aún en sus negocios. No roben a los demás. Es interesante cómo ver en algunas naciones tienen libras con diferentes medidas, diferentes onzas. Una libra de 12 onzas, una libra de 14 onzas. No es posible. O sea, la medida debe ser exacta, 16 onzas. Entonces ya no utilizamos pesas ni medidas en nuestras transacciones posiblemente comerciales, ¿no? Pero todavía hay muchas formas en las cuales las personas pueden robar a otros mediante prácticas malévolas, aunque ya expliqué, ¿no? En algunos países todavía se sigue robando a las personas a través de medidas falsas, no exactas. Hay formas también de manipular los libros en cuestión financiera, ¿no? Que parece ser que hemos tenido menos ganancia o más ganancia de acuerdo a cómo se quiera engañar a los inversores o al mismo gobierno también. Existe también el robo de la posibilidad en la especulación de los precios, ¿no? Si la persona se dedica a las ventas, existe esa oportunidad de vender mercancías también que sean de inferior calidad o artículos falsificados. Se incluye en todo esto el fraude financiero, ¿no? Y estoy hablando quizás aquí en estos esquemas pirámide, estos negocios pirámide, en el cual solamente la persona que está en la parte más alta de los negocios es la que gana y los otros que están abajo simplemente trabajan para el que está en la parte más alta. Esto es algo que Dios no aprueba, ¿no? Y me imagino que hay otra clase de formas en las cuales se puede robar en los negocios, quizás de las cuales yo no sé o no estoy muy informado, pero de todas maneras el texto se aplica a ser honestos en nuestros negocios y no robarle a los demás. También existe el robo a los empleadores, es decir, a nuestros patronos. Los patrones, ¿no? Los empleados tienen muchas formas de robar a sus empleadores, ¿no? Aquellos que manejan o tienen empleados saben muy bien de lo que estoy hablando. Cualquier cosa que hagamos, ¿no? Y que donde no se ponga todo el esfuerzo durante el tiempo que se le está pagando a una persona, podría calificarse también como un robo a su empleador, ¿no? Podemos hablar también, por ejemplo, es algo que se practica mucho en nuestra cultura y no es cultural, es por el pecado. El robar, por ejemplo, material de oficina, material médico, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas está también definido como un robo y no debemos de practicarlo. Punto D, el cobrar intereses injustos. La palabra de Dios prohíbe cobrar intereses a quienes sufren, así como tampoco cobrar o también cobrar tasas de intereses exorbitantes, o tasas de intereses altas, ¿no? En la nación de Israel, como en muchas otras, en el antiguo tiempo, no había un estado de bienestar público, donde el gobierno se encargaba o se establecía la ayuda al pobre. La estructura que Dios está poniendo aquí es de la familia y es la que debería de venir en ayuda en estos casos. Ahora, en nuestro tiempo, claro, tenemos bienestar de ayuda pública, pero la Escritura define aquí que la primera línea de ayuda para la familia o entre la familia misma es exactamente el núcleo familiar. Levíticos 25, 35 a 38. Dice, y da delinea acá cómo nosotros debemos de tener esta relación en nuestra familia y esta relación financiera. Levítico 25, 35 al 38. Si tu hermano empobrece y busca tu ayuda, tú lo ampararás, vivirá contigo como si fuera un forastero y extranjero.
Yo he vivido eso con mi familia en parte, ¿no? Como un extranjero en la cual mi familia pudo darme ayuda en su momento. El versículo 36 dice, si le prestas dinero, no le pedirás que te pague intereses o ganancias. Al contrario, tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le prestarás dinero ni víveres a la manera de los usureros. Yo soy el Señor su Dios que los sacó de la tierra de Egipto para darles la tierra de Canaán para ser su Dios. Aquí nuevamente Dios dice, no quiero que hagas como estabas acostumbrado a vivir antes en Egipto. Esta es la manera como te vas a relacionar con tu propia familia, siendo misericordioso con ellos, no cobrando intereses altos de la pobreza de ellos o deseando ganancias deshonestas. Entonces, sí, en otras palabras, si conocemos a alguien que está en necesidad y tenemos los recursos para ayudarlos, no debemos verlo como una oportunidad para hacer dinero a costo de su desgracia, no a costa de su desgracia, sino más bien poder prestar dinero sin intereses o simplemente dar un dinero para ayudarles. Ahora, esto está dentro de los límites que nosotros también podemos hacer, porque recordemos, el núcleo de la familia es el matrimonio, los hijos, ¿no? Y de ahí podíamos extender los familiares que vienen alrededor. Entonces, lo que la Biblia está diciendo acá es, no hagamos ganancia de la desgracia de otra persona, sino en cuanto nosotros podemos ayudar a otros. La división el robo intelectual. Yo creo que esto es algo que se ha practicado mucho y todavía se sigue practicando, ¿no? El robar, por ejemplo, lo que es una copia de música o películas y todo eso. Es el trabajo de otra persona y debemos de verlo también como un robo. Punto 3. Hay una solución acá. Y aunque Jesús no se refirió específicamente a este mandamiento en el Sermón del Monte, sí habló de tener una actitud o una visión con respecto a las posesiones, que es la visión, vamos a decir, de parte de Dios. Mateo 6, 19 al 21 dice, no acumulen ustedes tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corroen y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Pues donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Anteriormente, en el mandamiento que vimos, el séptimo, el adulterio es un asunto del corazón. Lo mismo acá. Este mandamiento que encontramos acá de robo es un asunto del corazón, tal como lo vimos acá con este texto de Mateo, cuando dice no acumulen ustedes tesoros en la tierra. Porque existe el deseo en el ser humano, y es un deseo que nace de la naturaleza pecaminosa, el querer acumular y seguir acumulando cosas, propiedades, autos, cuentas bancarias, con mucho dinero ahí. Conclusión, debemos de evaluar muy bien nuestro pensamiento en cuanto a las posesiones terrenales. No necesitamos darle un valor mucho más grande de lo que merecen. No necesitamos acumular posesiones terrenales, ya que ellas de todas maneras se quedarán aquí en este mundo. Jesús enseñó y dijo que el secreto para vivir una vida sencilla y llena de honestidad es valorar el tesoro espiritual.
ese tesoro espiritual que debe ser mucho más grande que todas las posesiones materiales que podamos tener en este mundo. Lucas 12, capítulo 12, versículo 15, dice: también les dijo, manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea. Las cosas de este mundo pasarán, pero el tesoro en el cielo es algo que tendremos por toda la eternidad. Nuestro corazón debería de estar puesto en ese tesoro espiritual que permanece para siempre. Primera de Timoteo 6:10. El apóstol Pablo nos recuerda y nos dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces debemos valorar muy bien nosotros los tesoros espirituales y medir también nuestra fidelidad a Dios, respetando la propiedad de otros, al observar este mandamiento: no robarás. Algo que Dios nos deja a nosotros para que podamos vivir en paz y en armonía con nuestro prójimo, con nuestros semejantes. Que Dios les bendiga.